5, 4, 3, 2. Ay, ¿qué pasó? Espero no me agarre un ataque de tos. Ya regresamos, ya estamos de vuelta. Yo soy Claudia. Y Roxana. En Filosofía. A todo Rox. ¿Qué vamos a tocar hoy, Rox, en nuestro podcast multipremiado, multifamoso, multiconocido a nivel internacional de filosofía para la vida cotidiana? Hazte para acá porque en la otra cámara que va a TikTok ya. e Instagram te está saliendo. Acuérdense que nos pueden seguir en las redes, YouTube. Métanse a nuestro canal de YouTube, no sean mala onda. Nada, no tenemos visitas, ahí hacemos todo un esfuerzo por subir las cosas. Más bien tenemos que manifestar. Tenemos muchas visitas y queremos más, ¿no? Sí, tampoco lo comparte aquí la señora, por eso tampoco tenemos tantas visitas. Sí se comparte, no. Bueno, métanse en nuestras respectivas redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram y obviamente Spotify, que es donde nos escuchan. Ya en breve subiremos WhatsApp también, WhatsApp, el canal de WhatsApp, también. ahí también lo tenemos. Ya en breve subiremos el video en Spotify porque nos van a cambiar las políticas de grabación a partir del 9 de julio, dice aquí. Entonces, en cuanto nos cambien las políticas de grabación, las herramientas de grabación, pues ya subiremos a Spotify video. Bueno, una vez dicho lo propio, vamos a hablar de filosofía de la cultura, siguiendo con las disciplinas que abarca la filosofía o las subdisciplinas de la filosofía. Vamos a hablar de filosofía de la cultura. Maravilloso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía de la cultura, señora? Acá, justo como ya habíamos hecho unos episodios varios, desde que empezamos hemos hecho varios episodios que tienen que ver con estética, con arte. El más reciente que tuvo muchas visitas, que se refería a la diferencia entre estética, historia del arte y filosofía del arte. Pues ahí se nos junta la gimnasia como la maicena, ¿o cómo es? La gimnasia con la magnesia. La gimnasia con la magnesia. Ajá. En filosofía de la cultura se nos junta la gimnasia con la magnesia, porque realmente cuando uno habla de cultura, pues tú hiciste muchos años la página, ¿no? De cultura de un periódico muy famoso en el norte del país, ¿no? Sí. A ver, dime tú qué trabaja la cultura según el periodismo. Mira, a ver si difiere de la filosofía que mira, yo recuerdo aquella filosofía, aquella definición clásica que me dieron en la carrera, cuando uno estaba estudiando, ¿no? Pues si no lo saben, Claudia es periodista, editora, fue editora de un periódico muy famoso en el norte del país por muchos años, tiene mucha experiencia, por eso da clases de periodismo. Sí, doy clases de periodismo. Lo que pasa es que yo le tengo que decir echarle porras porque si no... Bueno, continúa, no te interrumpo. Soy muy discreta. Soy muy tímida. Eso es en serio. Me acuerdo que la definición que nos daban, y que a mí se me quedó mucho, esa definición de cultura, era todo lo que, bueno, en ese tiempo, estoy hablando de los 90s, todo lo que el hombre adquiere, ¿no? Todo lo que adquirimos, ¿no? Digo, ya no es el hombre, evidentemente han cambiado las cosas. Pero es todo lo que el ser humano adquiere, ¿no? ¿Pero adquiere cómo? De que adquieres, de adquirir, de hacer, de crear, ¿no? No económicamente. No económicamente, no de comprar. Está interesante, ¿no? Sí. La definición. No sé si me gusta, pero... A mí se me quedó mucho, Ajá. Y bueno, cuando hablamos de cultura, en términos de cultura en la rama en la que yo trabajé, en la página en la que yo trabajé haciendo esa página, pues era todo aquello que tenía que ver, sí con la estética, sí con el arte, sí con cualquiera de las ramas, ¿no? En las que consideramos como las bellas artes, ¿no? O sea, sí se dirige todavía esa página, es la página de cultura del periódico El Norte, en Monterrey, pues hacia ese tipo a presentar temáticas, ¿no? Que tengan que ver con alguna de las consideradas bellas artes. Exacto, ¿no? sí. Entonces, eso, y creo que prevalece mucho ese pensamiento. Sí, exacto. Justo ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia en filosofía de la cultura, porque la cultura evidentemente abarca mucho más allá del arte. ¿Por qué? Porque en filosofía, como ya vimos en episodios pasados,
pues hay otras disciplinas de la filosofía que estudian precisamente el arte, que es estética, historia del arte, filosofía del arte. Entonces, filosofía de la cultura sin duda va a recuperar mucho de la parte artística como expresión de una época, como expresión de una sociedad, como expresión de un colectivo, sí, pero no se va a fijar propiamente en los detalles como estéticos, en las categorías estéticas como un poco lo trabajamos la vez pasada, ni necesariamente entre la relación del arte, o sea, la música, la retórica, la poesía, el teatro, la tragedia, con la filosofía, mucho como se analizan las tragedias griegas, específicamente como trabajamos o hicimos la referencia a Antígona, que ya no sé si hicimos otro capítulo, no lo hemos hecho, otro episodio de Antígona. Lo tenemos pendiente. Tenemos pendiente, cuando pasemos a lo temático, a los temas de la filosofía, haremos el episodio de Antígona. Pero entonces, la filosofía de la cultura sin duda es muchísimo más amplio que el arte, sí, que las famosas bellas artes, porque también tiene que ver un poco con la antropología filosófica y tiene que ver de alguna otra manera con la sociología. O sea, la cultura sin duda es una manifestación del ser humano. Nosotros normalmente hablamos de la cultura mexicana, y en la cultura mexicana metemos la comida, la música, las tradiciones, la ropa, o sea, los bordados, las diferentes lenguas que se hablan todavía afortunadamente en el país, y metemos pues también la cultura popular, la cultura pop, la cultura de los medios de comunicación, la cultura o sea, la cultura realmente abarca toda la manifestación del ser humano. Uh-huh. Y la cultura sin duda es una construcción del antropocentrismo, o sea, la cultura solo es de los seres humanos, solo es de las personas. No hay cultura de los perros, o sea, los perros no tienen una cultura, no desarrollan una cultura. Nosotros desarrollamos una cultura a partir de la relación que tenemos con los perros, ¿no? Pero no significa que los perros desarrollen una cultura. Eso es irreal, porque la manifestación cultural siempre es de las personas y siempre es antropocéntrica. Uh-huh. Hay una cultura ecológica, sí, pero la cultura ecológica es lo que uno como ser humano propone con respecto a los bosques, a los ríos, a los mares, a los desiertos, ¿no? Se hace una cultura del desierto. Se hace una cultura, por ejemplo, quizá con este ejemplo les quede más claro, se hace una cultura del narco, o sea, el narco como una manifestación y se llama narcocultura, una manifestación de la actividad del ser humano en términos de corridos, en términos de una estética, de un tipo de vestimenta, de un tipo de sociabilización. Pensemos en las fiestas de 15 años que se hacen, ¿no? en diferentes lugares. La fiesta de 15 años forma parte de la cultura mexicana, pero según dónde va a ser distinta la fiesta de 15 años. Por ejemplo, si es en Estados Unidos, de una familia mexicoamericana, la referencia a esos 15 años tiene que ver con las raíces de la familia en México, pero va a cambiar considerablemente en función de donde se realice la fiesta de 15 años. Lo mismo si se realiza en Sinaloa, con uno de los integrantes del crimen organizado más famosos, pues con un padrino. Ajá, la cultura de los 15 años la fiesta de los 15 años, que forma parte de la cultura mexicana, se va como difuminando en las diferentes microculturas o contraculturas, ¿no? La contracultura, por ejemplo, que ha estado muy presente también en diferentes manifestaciones, revueltas juveniles. Me acuerdo de pues el punk, ¿no? El gore, que es otro estilo de pensarse, de expresarse estéticamente. Y hay muchos más. Los hippies, lo New Age, el emo. El emo, ¿no? Uh-huh. O sea, también podemos hablar de contraculturas
que son estas manifestaciones muy situadas en épocas muy particulares y que incluyen una escritura, un tipo de música, un tipo de vestimenta, un tipo de... Piensen en un punk con los pelos parados, todo de negro, ¿no? Piensen en un heavy metal, es otro estilo, ¿no? Piensen en los... Ay, perdón, que he estado mala de mi garganta desde hace una semana. Piensen también, por ejemplo, en los sonideros, que los sonideros en la ciudad, o sea, toda la cultura urbana, diferente a la cultura rural. O sea, la cultura es así, es un tema exhaustivo, es un tema obviamente que se puede analizar desde varias aristas. Estamos hablando en general de la cultura. Ahora, ¿cuál es la relación de la cultura? Yo me estoy haciendo las preguntas. Te estás haciendo las preguntas, me parece muy bien, pero antes de que te hagas esta siguiente pregunta que te vas a hacer, no la pierdas de vista. Podríamos concluir un poco en que si tuviésemos que hacer una definición, sería esta que señalas, que es la manifestación de las actividades de los seres humanos. Manifestación de las actividades que realizan los seres humanos, ¿no? En sociedad. En sociedad, ¿no? Sí. Algo así podría ser una definición. Sí, no nos encanta dar definiciones, pero pues esta no, nos pero salió bonita. Puede ser, ¿no? Esta nos salió bonita. Y mejora muchísimo aquella definición original que yo tenía de mis 20, ¿no? Sin duda, sí. O sea, la definición de los 50 está mejor, ¿no? Sí, entonces es una manifestación, ¿qué? Manifestación de las actividades de los seres humanos. En sociedad. En sociedad. Sí, o sea, la cultura se tiene que dar en sociedad. En sociedad también. La cultura en solitario es... O sea, pues no hay cultura. No hay cultura, en solitario no hay cultura, tiene porque es una manifestación. Se tiene que manifestar en algo, ¿no? En una canción, en un texto, o sea, pensemos en la cultura política. Si yo soy una mujer que vive sola en una cueva y que hago un poema, ¿no estoy haciendo cultura? No estás haciendo... O sea, manifiéstate. Si estás sola en la cueva y nadie lo va a ver, no se toma como cultura. Después, tiene que haber otro. Pasados los años, como las cuevas de Altamira, que uno llega a las cuevas de Altamira y ve los dibujitos. Sí. Eso es cultura. Eso es un rastro de la cultura ancestral. Sí. Pero no se puede decir que tú estés haciendo cultura. Okay. Tú estás haciendo una expresión artística que igual si se incendia tu cueva se va a quemar. O sea, ya es una manifestación de la actividad del ser humano en sociedad cuando sale al público. Por ejemplo, aquí... Cuando se confronta. Sí, por ejemplo, pensemos en Franz Kafka, que ahora este año cumple muchos años ya ni me acuerdo si 200. Ya ni me acuerdo si de muerto o de haber nacido. Lo tenía muy claro yo a principio de año y ya han pasado tantas cosas que ya no me acuerdo cuántos años cumple. Pero este año se conmemora como muchos otros. Kant, 300 años, Derrida 20 años de muerte, Gloria Anzaldúa, 20 años de muerta. Que Gloria Anzaldúa es una de las grandes representantes de la filosofía de la cultura de lo chicano, ¿eh? Vamos a dedicarle un episodio a Gloria Anzaldúa. Y otro Antígona. Otro Antígona. Y a Medea. Y a Medea también. Kafka cumple 100 años de muerto. Entonces, ¿por qué me regreso a Kafka, a Franz Kafka? Es que este escritor ¿qué decía checo, si no tienen, seguro conocen a Kafka porque es el de la Metamorfosis, el de Gregorio Samsa. Kafka cuando se iba a morir le dice a Max Brod, que era su editor, quema todo mis escritos, ¿no? Por la inseguridad que tenía Kafka de sus textos. Quema todos mis escritos. Y Max Brod, que fue mucho más listo, dijo, sí, claro que sí, lo que tú quieras, sí, cómo no. Si se hubiera quemado todo si Kafka hubiera en vida quemado su propia obra, hubiera sido una desgracia para la sociedad. ¿Y por qué no hubiera pasado a la cultura? O sea, no hubiera pasado a la cultura literaria, no hubiera pasado, se hubiera perdido, ¿no? Como se ha perdido mucho de textos antiguos griegos importantes, ¿no? Que hay vacíos, ¿no? Son vacíos que se van en la cultura, en la historia de la humanidad.
Entonces, la cultura siempre tiene que ser una manifestación de las actividades del ser humano en sociedad. Sí, porque la cultura nunca es en solitario, en individual, en lo personal. Perfecto. Ahora sí ya resuelta esa pregunta, ¿qué era lo que ibas a preguntarte y a responderte? ¿Cuál es la relación de la cultura con la filosofía? O sea, siempre, ¿no? Sí. Tenemos que buscar esa relación, Sí. filosofía, por eso es filosofía de ¿Qué la tiene cultura. que ver todas Ajá. estas manifestaciones con la filosofía? Sí, para que no se confunda con, yo voy a estudiar cultura desde el periodismo, ¿ok? Muy bien, hay una metodología, hay Sí. hay un objetivo, hay una finalidad, como tú ya lo dijiste, ¿no? La página de cultura del periódico era mostrar las manifestaciones culturales, pero más bien artísticas. Exacto. De la música, de la danza. De la literatura, del ensayo, ¿no? Del ensayo filosófico, de la arquitectura, del cine, ¿no? Que en un principio como que no son considerados como parte de las artes, ¿no? De las bellas artes. De las bellas artes, y luego ya se fue modificando con el tiempo y ahora son grandes manifestaciones también del arte, ¿no? Claro, esa es la relación comercial, digamos, de la cultura, ¿no? Sí. O sea, para lo que te enseño esto, para que vayas a verlo. Para que lo consumas. Más un poco de tipo de marketing, ¿no? Que se hace ahí también ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estábamos hablando de la relación entre la filosofía y claro. Lo que estaba diciendo es... ¿Qué tiene que ver la cultura con la filosofía? Sí, claro. La cultura se puede estudiar entonces desde diferentes disciplinas. La sociología, la antropología, la comunicación, ¿no? El periodismo, no se me ocurre. La antropología ha estudiado mucho, ¿no? La cultura. Sí, obviamente, porque la antropología se dedica a estudiar la actividad del hombre en sociedad. Es como que le es natural. Sí. A esta área de estudio, ¿no? Sobre la cultura. Sí. Entonces, va a diferir, y a mí sí me parece importante el cambio de la filosofía de la cultura con respecto a las otras disciplinas de las ciencias sociales, las humanidades e incluso pues las ciencias como biología o ecología. Va a diferir en perspectivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay una editorial que se llama Herder, que es muy famosa porque pues Herder fue uno de los autores que más trabajó el tema de la cultura. Entonces, por eso la editorial, que es muy famosa de filosofía, se llama Herder, pero en realidad se llama Herder por Johann Gottlieb Herder, que es un filósofo crítico literario alemán de la época del mismísimo Kant. O sea, estábamos hablando del siglo XIX. 18, 1700. Sí. Entonces, estamos hablando en la misma época en que está Kant, y luego va a entrar Hegel, del siglo XVIII al siglo XIX, y Herder es de los que pues plantea todo el enfoque de filosofía de la cultura. No es el único, no es el primero, no va a ser el último, pero sí es importante su planteamiento en filosofía de la cultura. ¿Por qué? Porque Herder, como muchos otros, va a tener esta inercia de diferir como los diferentes momentos de la cultura, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hay quienes piensan, todavía a la fecha, lo cual me sorprende mucho, que la cultura está en función de la demografía o de la clase social. Okay. O sea, que hay gente que es culta, ¿no? ¿Te acuerdas que cultura viene de cultivar, ¿no? Del cultivo, del oculto, de lo oculto también, ¿sí? Entonces hay gente que dice que hay gente culta, o sea, ¿no? Que tiene una mayor aproximación a la cultura por cómo nace, dónde nace, en qué condiciones nace, pero que esa gente culta se está refiriendo más a una gente civilizada, a una gente con una moral, con unos principios, con una cultura general del mundo, y hay otra, entre ellos Herder, ¿no? Entre ellos Herder y un poco muchos de estos alemanes, ¿no? De estos filósofos alemanes,
y también un filósofo que nosotros trabajamos en los episodios de la Escuela de Frankfurt, Adorno. Ujú. Adorno va a ser también uno de ellos, justo que va a decir es que hay gente más culta que otra. O sea, están hablando de una alta cultura y de una baja cultura. Sí. Calificándola. Sí, sí. Eso es más o menos como por donde trabaja de principio la filosofía de la cultura. Eso no quiere decir que al presente estemos de acuerdo, tengamos que seguir estigmatizando, Ajá, proponiendo que hay una alta cultura y hay una baja cultura, o que hay gente más culta que otra, porque no tenemos un metrón, una métrica, sí, como claro. para afirmar categóricamente que hay gente más culta que otra gente, ¿no? O que hay gente de alta cultura y hay gente de baja cultura. Pero eso es lo que se pusieron a estudiar. Eso es, o sea, finalmente hay todo este movimiento en Alemania que es importante, que hemos hablado realmente poco, que se llama, está el movimiento en Alemania en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Okay. Acuérdense que en esa época en Alemania, mediados del siglo XVIII, 1750, regresen al de estética. 1730, 1750 está Baumgarten, y Baumgarten es el que propone la estética como la ciencia del conocimiento sensible. Sí. Y de ahí Kant, que ya va en su tercera crítica, recupera todo el planteamiento de la estética, ¿no? Sí. Y Kant dice, no puede ser una ciencia del conocimiento sensible, porque no hemos identificado bien a qué se refiere con conocimiento y con sensible. Y entonces Kant propone la crítica del juicio y el juicio del gusto estético, que eso está en el episodio de estética, para que se echen un clavado. Pero ese movimiento en particular es muy fuerte porque está el romanticismo alemán, está el idealismo alemán y está este movimiento que es quizá poco conocido en general, pero que es un movimiento literario importante, que se llama en alemán Sturm und Drang, o en español Tormenta e ímpetu. Si quieren, después hacemos que yo de hecho se les prometí a mis estudiantes este semestre que voy a proponer un seminario de la relación entre teoría literaria y filosofía. Entonces, esta relación de la teoría literaria, de la crítica literaria y la filosofía es muy, muy cercana. De hecho, ustedes saben que yo estudié teoría literaria. Y realmente vemos las mismas escuelas de pensamiento que se ven en la filosofía, la fenomenología, la hermenéutica, la deconstrucción, el estructuralismo, postestructuralismo, ¿no? Todas las que hemos de alguna manera revisado. Si no, regresense a filosofías del siglo XX, ahí hemos revisado varias. Sí. Entonces está este movimiento que es importante, ya hablaremos de él, Sturm und Drang, pero al mismo tiempo hay otros movimientos importantes, además de en el que se empieza a establecer esa relación entre la estética, la cultura, la moral, la sociedad, lo político. Acuérdense que estos movimientos contraculturales siempre surgen en rechazo a un canon establecido. Sí. Entonces el Sturm und Drang es un poco eso, este rechazo a estos cánones establecidos. Pero para hacer ese rechazo tenemos que conocer como las bases de lo que estamos cuestionando, claro. De lo que estamos cuestionando. Entonces Herder dice, bueno, ok, vamos a empezar como a analizar esto que entendemos por cultura, ¿no? Que cultura pues viene de los griegos, o sea, venimos arrastrando la noción de cultura desde los griegos. No es el único momento y no es el que propiamente yo trabajo. A mí el trabajo que me interesa hacer con filosofía de la cultura, o el que he hecho tanto en mis investigaciones en la frontera como en mis investigaciones en mis clases, tiene que ver con un tercer momento que es propiamente los modelos de sociedad. Entonces ahora voy ahí, haciendo un resumen. Ajá. Cultura en general es muy amplio, abarca toda la manifestación, ya como dijimos, toda la manifestación de las actividades del ser humano en sociedad. Ajá. Dentro de esas manifestaciones, en filosofía
la cultura se puede trabajar muy a detalle en función del arte a partir de estética o filosofía del arte, como ya lo revisamos, ¿sí? Y ese movimiento de trabajar la cultura, de esta alta cultura, del oculto, con respecto a la baja cultura, pero también con respecto a una cuestión de no civilización, de no cuando digo no civilización y lo pongo entre comillas, es una sociedad organizada, una sociedad democrática, una sociedad con un Estado de Derecho, una sociedad. Entonces, cuando estamos hablando de una alta cultura, es que la gente que pertenece a esta alta cultura tiene como todos esos valores de principio, lo cual es completamente falso, ¿no? Sí, claro. Pero tiene todos esos valores, una moral, una estética, una idea de democracia, de libertad, falso totalmente, ¿no? Pero bueno, y la baja cultura pues sería la gente del campo, la gente sin educación, entre comillas. Pero así fue como se empezó a estudiar la filosofía. Eso ya no aplica en la actualidad. No. O sea, nada más tener esa claridad, ¿no? Sí. O sea, cuando se empezó a estudiar, entre comillas, ¿no? Hablar de filosofía de la cultura, es porque se empezó a hacer esas consideraciones, de establecer esas categorías que con el tiempo fueron modificándose. Que sí tienen un punto de interés, por ejemplo, entre Adorno y Horkheimer, después del o sea, durante el nacionalsocialismo. O sea, todavía esto en el siglo XX. Sí, no, todavía hoy te firmo sí, que hay gente que habla de alta cultura y baja cultura. Sí, ¿no? te lo firmo en México, sin duda, en la academia, sin duda. Pero es de los debates, ¿no? Justamente de la filosofía de la cultura. Yo dije que no iba a hablar de política ya. Bueno, no hablemos de política. Pero hay un punto, por ejemplo, donde Adorno y Adorno y Benjamin difieren, y es que Adorno dice, no, el gran problema del nacionalsocialismo, o sea, el gran problema de que el nacionalsocialismo haya llegado es que el nacionalsocialismo manipuló a las masas, esas masas no cultas. Y Benjamin le dice, oye, no, pero a ver, la cultura tiene que permear para todos, y por eso sale esta concepción de la reproductividad del arte, o sea, poder repartir el arte, que se entere, lo que decía Benjamin es que la gente se entere del movimiento cultural, que la gente se apropie del movimiento cultural. Y Adorno decía, no, las élites políticas tienen que ser las cultas, cosa que en México no pasa, evidentemente, en la mayoría de los sentidos, ¿no? Pero ahí está muy, muy distorsionado esa noción de cultura a la fecha, desafortunadamente. Pero bueno, ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pensaría en que soy Team Benjamin, pero tampoco estoy totalmente segura. Está difícil porque en un punto los dos tienen razón, especialmente con episodios como el nacional, como la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y lo que veo es un desdén, hacia las otras culturas, ¿no? Hacia las culturas en general. Claro, porque no estamos hablando de la cultura eurocéntrica. Ajá. O sea, no estamos hablando de la cultura asiática, mesoamericana. O sea, cuando hablamos de cultura estamos hablando de Versalles, de la Puerta de Brandenburgo. Tú y yo veníamos hablando de la maravilla de cocinar con leña en el campo. Exacto, esa es una cultura rural valiosísima, ¿no? Exacto. Bueno, pero ya, sigamos. O sea, sí, no, estamos 100% eurocentrificados, ¿no? Sí. Y pensamos, todas nuestras referencias de cultura tienen que ver con la cultura francesa de Porfirio Díaz, o sea, con la cultura alemana, ¿no? Con la cultura. Y claro, pensar en filosofía de la cultura en este siglo, en este contexto, para mí tendría que ver con, pues propiamente de construir la cultura. Claro. O sea, de construir la noción de cultura, de construir todas estas cosas anacrónicas de la alta cultura, la baja cultura, de calificar a la gente por cómo entiendo yo que estéticamente tiene una cultura occidental. Y bueno, como ya nos va a tardar el tiempo, ya no vamos a poder hablar de los modelos de sociedad, que es a donde ya me interesaba llegar. Dejaremos para otro episodio, modelos de sociedad, como una segunda parte de la filosofía de la cultura, una segunda parte de este episodio, no de como tal de la filosofía de la cultura. Entonces quedamos que con esto terminamos este episodio y va a tener una continuación.
¿no? Pues sí, Esta es la no nos parte gusta 1. hacer, no No. nos gusta hacer sagas porque no ponen, no prenden. Pero en esta no. ocasión la necesitamos. Vamos a Exacto. hablar de los modelos de suicida. Sí, ¿no? correcto. Va. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Filosofía. A todos. Hasta la vista. Baby.